Así es, hermanos, es una pregunta que me la han hecho hace mucho tiempo y creo que es mi deber responderla a la luz de la Biblia. La Biblia prohíbe celebrar la Navidad. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, hay una discusión que tiene bastante, no años, siglos, no uno, siglos, sobre si los cristianos deben o no celebrar la Navidad. Encontramos mucha literatura y también mucha información en el internet sobre este asunto. Y aquí hay dos posiciones bien marcadas. Los que dicen que sí se debe de celebrar y los que dicen que no se deben de celebrar. Y tienen todos argumentos. Y lo interesante de esto es que ambos lados, en ambas posiciones, hay buenos cristianos. ¿Sí? Hay buenos cristianos que aseguran tener argumentos suficientes, unos para celebrar y otros para no celebrar la Navidad. Los grandes y poderosos actos de Dios, hermanos, con el pueblo fueron celebrados de manera continua por la nación de Israel. Muchas de estas celebraciones fueron ordenadas de manera directa y específica por Dios, y otras fueron incorporadas por el pueblo, especialmente después de la dispersión o el exilio babilónico. El pueblo incorporó también algunas celebraciones. Entonces surgen preguntas que tenemos que responder, y eso es lo que vamos a hacer a la luz de la palabra de Dios en este momento. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿La Biblia prohíbe celebrar la Navidad? La Biblia ordena, es un mandamiento celebrar la Navidad. Siendo objetivos, no vamos a encontrar, y escúchenme bien, siendo objetivos, no vamos a encontrar un solo mandato bíblico implícito, claro, contundente, que nos ordene celebrar o no celebrar la Navidad. No lo vamos a encontrar. Y aquí surgen otras preguntas. ¿Y si no hay un mandamiento bíblico y alguien celebra la Navidad, significa entonces que esto es antibíblico? ¿O que celebrar la Navidad es un pecado, es pecaminoso? Para tener una respuesta bíblica sobre este tema, tenemos que ir a analizar dos puntos muy importantes dentro de la interpretación bíblica. Y esto nos va a dar luces para saber, a la luz de la Biblia, si es bíblico celebrar o no la Navidad. Dos puntos importantes que tenemos que analizar. Hermanos, en la Biblia vamos a encontrar los mandamientos explícitos, claros, contundentes, que no dan lugar a dudas de lo que está ordenado por Dios. Y les pongo un ejemplo. Éxodo 20:15 dice: no hurtarás. No hurtarás. O sea, no robar. Hurtar es robar. ¿Pero de qué manera? De que nadie, creamos nosotros que nadie se ha dado cuenta. Entonces eso se llama hurto. Es un robo, pero creemos que nadie se dio cuenta. Es hurto.
Y entonces Éxodo 20:15 dice, no hurtarás. Hermanos, ¿qué usted no entiende de este mandamiento? ¿Qué usted no entiende de este mandamiento? Todos lo entendemos, porque es un mandamiento claro, explícito y contundente. Pasemos a la segunda posición. También encontramos lo que denominamos principios bíblicos. Principios bíblicos espirituales. La segunda posición de la interpretación bíblica, que son extraídos de la Escritura, y es legítimo hacerlo. No lo dice la Escritura explícita claramente, pero está implícito ahí y lo podemos extraer para la interpretación. Y vamos a dar un ejemplo. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, voy a leer los versículos 16 y 17. Primera carta de Pablo, capítulo 3, voy a leer los versículos 16 y 17 para extraer un principio bíblico espiritual. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Se está refiriendo a nosotros. Somos nosotros el templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en ¿quién? En nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios? Nosotros. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual, ¿qué cosa dice ahí? Que sois vosotros, somos nosotros el templo de Dios, y la parte final que dice, es santo, es santo. Entonces, nosotros como templo de Dios somos santos. Bueno, mire que vamos a extraer de aquí un principio y escuche bien. La Biblia nos dice explícitamente, claramente, no fume usted marihuana. La Biblia no lo dice. Usted no tiene que ver pornografía. No lo dice. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? En este caso, dice el texto que somos templo del Espíritu Santo y que somos santos. Y si somos santos, somos apartados para algo especial. Y si somos apartados para algo especial, no nos podemos contaminar con marihuana, con pornografía. Pero la Biblia no lo dice. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo comprobamos de que lo tenemos que obedecer? Porque es un mandamiento explícito, espiritual, es un principio explícito espiritual que lo tenemos que tomar. ¿Sí me entienden? En este caso dice el texto que nosotros somos santos. Santo quiere decir que usted está separado, apartado para algo especial, y entonces usted no se puede contaminar. Pero la Biblia no dice, hermano, la Biblia no dice que usted tiene que fumar marihuana, ¿no? Y si la Biblia no lo dice, ¿por qué no fuma? Porque hay otros elementos, otros principios espirituales que me dicen no lo hagas. Se argumenta que la Navidad no debe celebrarla el cristiano. Y la razón, dicen algunos, la razón que dan algunos, y escuchen bien, no se puede celebrar la Navidad, hermano, porque es de origen pagano.
Y entonces todo es de origen pagano. Por eso no se puede celebrar la Navidad, hermano. ¿Qué va a hacer poner un árbol de Navidad? Eso es de origen pagano, los druidas y tantas cosas. Hermanos, nosotros tenemos aquí como Templo Evangélico Alianza Redimidos un árbol de Navidad. Lo teníamos acá, pero porque esa puerta es la de escape, no tuvimos que sacarlo y ponerlo atrás. Nosotros no adoramos a los árboles, no somos druidas. Nosotros nos regocijamos y alabamos el nombre de Dios. Y una de las maneras es poner un árbol y ponerle luces. Si nosotros argumentamos respecto a la Navidad que tiene orígenes paganos, nos estamos metiendo en serios problemas. En serios problemas. Y paramos algunos argumentos, hermanos, cuando decimos que la Navidad no se la puede celebrar porque tiene orígenes paganos. Mucha atención. Ellos dicen, para sostener esta argumentación, ellos dicen que después que Adán y Eva pecaron, se distorsionó todo. Y desde entonces se iniciaron una serie de prácticas paganas, y por eso dicen que todo tiene origen pagano. Si nosotros argumentamos que la Navidad es de origen pagano, tenemos que hacernos una reflexión un poco más profunda utilizando este argumento. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar este argumento. Y vamos a ver unos ejemplos, porque lógicamente tenemos que explicar esto con ejemplos. Vamos en primer lugar a los días de la semana. Lunes fue dedicado a la luna. Martes fue dedicado al planeta Marte. Miércoles fue dedicado a Mercurio. Jueves fue dedicado a Júpiter. Viernes fue dedicado a Venus. Sábado a Saturno y domingo al Sol. Orígenes paganos. Por ahí, si hay alguien que se llame Domingo, Dominga, hermana, usted tiene un nombre de origen pagano, por tal motivo usted es una pagana. Esa sería la interpretación. Si usted nació un día viernes, ese día era dedicado a Venus. Entonces usted nació en un día pagano. Usted es de origen pagano. Eso sería la interpretación. Sigamos con este argumento de la Navidad que tiene origen pagano. Si seguimos con este argumento de que todo tiene origen pagano, ¿qué va a hacer usted con el nombre que tiene? ¿Qué va a hacer usted con el nombre que tiene? ¿Cómo se llama usted? Imaginemos, César. Usted se llama César. ¿Sabe? Así se llamaban a los reyes paganos. Y entonces, como usted se llama César y tiene un nombre de origen pagano, hermano, usted es un pagano. ¿Sí? Mire la interpretación. Pongamos otro nombre, Diana. Si usted tiene este nombre Diana, usted es conocida en la mitología griega como Artemisa. Diana es la hija de Júpiter y Latona. Esta diosa es conocida como la reina de la fertilidad. Entonces, las personas con este nombre tienen origen pagano. Usted es una pagana, hermana. Si todos lo paganizamos, entonces usted es una pagana.
Miren, hermanos, nos metemos en muchos problemas. Tendríamos que irnos a vivir a la luna o a donde sea si seguimos con estos argumentos de que todo tiene origen pagano después que Adán y Eva pecaron, y que por eso la Navidad no se la puede celebrar porque es de origen pagano. Veamos otros ejemplos. Esta corbata que yo estoy usando y que algunos tienen ahora, voy a analizar un poco el origen de esta corbata, de este nudo. Miren, hermanos, el origen de la corbata en el aspecto religioso tiene que ver con la adoración a una diosa llamada Isis, que tenía una especie de pañuelo en el cuello con un nudo, y ese nudo se lo conoce como el nudo de Isis. Este nudo que nos hacemos aquí nosotros se llama el nudo de Isis. Los antiguos egipcios les ataban a los difuntos un pedazo de tela alrededor del cuello y le hacían el nudo de Isis, supuestamente para que esa diosa proteja a su difunto en su otra vida. Entonces, como esta corbata es de origen pagano, hermanos, ya no nos podemos poner corbatas. Tenemos que ponernos nuestro saco, pero sáquese su corbata porque tiene origen pagano. Y peor, tiene ese nudo de Isis ahí cerca de su cuello. Origen pagano. Veamos otro ejemplo para que se despierten los que están dormidos y que algunos dicen, no, es que estoy orando. Bueno, para los que están orando, veamos el billete de $1. Sí, hermano. Este billete está formado por muchos símbolos. Muchos símbolos tiene este billete. El primer símbolo del billete que llama poderosamente la atención es la pirámide con el ojo que todo lo ve. Si usted tiene ahí un billete de $1, yo no tengo porque no uso casi billetes. No tengo tampoco tarjeta de créditos. Entonces usted va a ver ahí una pirámide que tiene un ojo, y ese ojo dicen que es el ojo que todo lo ve. Debajo de dicha pirámide se puede leer la leyenda Novo Ordem Seclorum, que quiere decir nuevo orden de los siglos, debajo de la pirámide. ¿Qué más vemos en el billete del $1? La estrella de David. En la pirámide del billete se puede formar la estrella de David al unir las letras A, que dice ahí en Anui, la S en Coeptis, la N en Novus, y la O en Mordom, y la M en Seclorum. Estas palabras bien ordenadas, estas letras forman la palabra masón. Forman la palabra masón. Una secta pagana. Una secta pagana y desgraciadamente millonaria, que nace en Inglaterra, los lores y tantas cosas. Una secta de masones que tienen muchas cosas escondidas y que tienen mucho dinero y que ellos quieren gobernar finalmente el mundo. Los masones. Esa palabra está ahí en el billete de $1. Y escuchen lo que voy a decir a continuación, hermanos. Esos billetes tienen imágenes de pirámides, tienen símbolos masones. Y escuchen, si un cristiano dice que no celebrar la Navidad porque tiene origen pagano, para aquellos pastores de grandes iglesias que no celebran la Navidad
porque dicen que tiene orígenes paganos, va esta pregunta. Y lo que me están viendo por el internet. Si un cristiano dice que no celebra la Navidad porque tiene origen pagano, ¿qué hacen esos billetes de dólar en un cristiano de sana doctrina? ¿No le parece? ¿Qué hacen esos billetes en el bolsillo de un cristiano que dice que predica la sana doctrina? ¿Qué les parece, hermano? Hermano, ¿cómo llamamos a esta postura? Esa postura se la llama doble moral. Doble moral. Pero no me quiero meter en este problema de la doble moral, no. Más bien yo quiero suavizar la situación y llamarle falta de conocimiento, falta de discernimiento, falta de entendimiento y falta de profundidad bíblica. Sí, hermano. Falta de profundidad bíblica. Si alguien rechaza el nacimiento de Jesús en la fecha que haya sido, también debe rechazar todo aquello que tiene origen pagano. La Biblia en el Nuevo Testamento nos da principios de la libertad para celebrar la Navidad. Pablo nos da principios que hoy nosotros podemos extraer para que con toda confianza decidamos si celebramos o no la Navidad. Nosotros como Iglesia Alianza Redimido, como Templo Evangélico Alianza Redimidos, siempre hemos celebrado y seguiremos celebrando, Dios mediante, la Navidad. No importa que la fecha no sea la correcta, eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Vamos rápidamente a la Biblia. Lucas 2, 10 y 11. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Amén. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Y qué es esa noticia nueva que va a causar grande gozo para todo el pueblo? ¿Cuál es esa noticia? Versículo 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No había registro civil en esa época, hermano, no había, para poder nosotros tener la fecha exacta, porque algunos argumentan: no, ustedes no saben cuándo fue que nació. No nos interesa la fecha. En esa época no había registro civil. Lo que nos interesa es que nació. ¿Qué nació? Que se vino a humanizar Dios a la tierra. Vamos a extraer un principio que nos va a dar la pauta para saber si celebrar la Navidad es pagano o no. Y voy a tener una lectura del mismo capítulo 2 de Lucas. Voy a empezar con el versículo 4 hasta el 14. Y ustedes síganme con la lectura. Amén. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y habían pastores en la misma región que velaban las guardias y las vigilias de la noche sobre su rebaño,
Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, la fecha que sea, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales. ¿Qué hacían estas huestes celestiales? Alababan a Dios. ¿Y qué decían? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué hicieron los ángeles, hermanos, cuando nació Jesús? ¿Acaso nosotros hoy no podemos alabar también y gozarnos? ¿Habrá algo que nos impida celebrar que nació Jesús? ¡Claro que no! Sorprende que algunos cristianos de sana doctrina dicen que la Biblia no dice nada acerca del celebramiento de la Navidad. Insisto, hermanos, ¿qué hicieron los ángeles? Celebraron el nacimiento de Jesús, cantaron con mucha alegría. ¿Se imaginan ese coro celestial celebrando el nacimiento de Jesús? Y yo quiero volver a leer el versículo 14. ¿Qué era lo que cantaban? El versículo 14. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Les pregunto, hermanos, ¿es la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, un evento digno de celebrar? Les pregunto, ¿es la encarnación de Jesús un evento digno de celebrar? Claro que sí, hermano, sí, diga amén. Por supuesto que sí. Ay, pastor, pero la Biblia no dice que tenemos que celebrar la Navidad. No, no lo dice claramente. No hay un mandamiento específico que a usted le diga tienes o no que celebrar la Navidad. No, no hay. Pero sí tenemos principios en donde podemos extraer esta verdad. Y voy a leer el versículo 13 y 14. Lucas 12, 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Analicemos un poquito estos dos versículos. Dice en las alturas. No se refiere al grado más alto, sino al sitio más elevado de la alabanza al cielo. Dice buena voluntad. La gente no puede estar en paz entre sí hasta que no esté en paz con Dios. Hasta que no estemos en paz con Dios, no podemos estar en paz entre nosotros los hermanos. No tengo la menor duda de que si nosotros celebramos la Navidad, no estamos ofendiendo a Dios, ni estamos pecando. Además, la misma palabra de Dios nos insta a celebrar las obras de Dios. Y el que Jesús venga a humanarse a esta tierra fue una obra maravillosa del amor de Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia respecto a las obras de Dios? Veamos, Salmos 89:5. ¿Qué tenemos que hacer con las obras de Dios? Salmos 89:5. Amén. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Nosotros
tenemos que celebrar las maravillas de Dios. La verdad y el hecho de que Jesús nació en este mundo en forma humana, también tenemos que celebrarlo. Y vamos a Salmo 145 y vamos a leer un coro que hay ahí que empieza en el versículo 1 y termina en el versículo 4. Ahí tenemos un coro y mire lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, celebrando, exaltando las obras, las maravillas que hace Dios. Salmo 145, 1 al 4. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación, ¿qué dice ahí? Celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Y usted no va a celebrar la maravillosa obra de Jesús al enviar a su Hijo a apanarse en esta tierra para la salvación nuestra. No se va a gozar, a regocijar, no va a celebrar. Amén. Y voy a leer Isaías 12 y voy a leer los versículos del 2 al 5. Isaías 12, 2 al 5. Amén. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, ¿qué vamos a decir en aquel día? Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto aquí en Guayaquil, en el barrio donde usted vive, en toda la tierra, en toda la tierra. Así es. Hay personas que dicen que lo importante respecto a esto es celebrar la muerte de Jesús en la cruz. No, hermano, lo que sí tenemos que celebrar es la muerte de Jesús, porque eso fue lo que nos dio salvación. Hermanos, si Jesús no hubiera nacido, no habría habido muerte. Si Jesús no había nacido, no podríamos hablar ahora de cruz. ¿Por qué queremos separar entonces el nacimiento de la muerte? No se puede separar. Por lo tanto, el celebrar ya sea su nacimiento y en su muerte es totalmente lícito. No es pecado y está ordenado por medio de los principios bíblicos que acabamos de ver. Y ahora veamos la reacción de los pastores. Lucas 2, 15 al 20. Vamos a ver la reacción de los pastores en el nacimiento de Jesús, que para unos dicen que tienen orígenes paganos. Lucas 2, 15 al 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, corriendo, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Y cuántos oyeron? Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas
nacimiento de Jesús aquí en la tierra. Y el fruto de ese acontecimiento causó para ellos gozo, alegría y regocijo. Los pastores celebraron, se regocijaron. Por eso es que Pablo les dice a los hermanos en Corinto, y voy a leer rápidamente, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, 2 versículos, el 29 y el 30. Mire lo que Pablo les dice a estos hermanos en Corinto. Primera de Corintios 10, 29 y 30. Amén. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, y aquí está la pregunta, porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad, nuestra libertad, por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Hermano, no se preocupe si alguien lo censura si usted celebra la Navidad. Usted es libre en Cristo y usted tiene que regocijarse por las grandes maravillas que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Somos libres para servir al Señor en todas las maneras. Y en su palabra, en su voluntad, y en su naturaleza, y en su santidad, somos libres. ¿Por qué debemos estar limitados por la conciencia de otra persona? Simplemente porque hacemos todas las cosas para la gloria de Dios. Y mientras usted haga todo para la gloria de Dios, sinceramente, usted no tiene por qué temer a los comentarios de la gente. Los líderes cristianos deberían enseñar cuidadosamente de nuestra libertad en asuntos que no están expresamente prohibidos en las Escrituras. El amor de Dios debe permear nuestras vidas, al grado que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Mantenga esto como un principio directriz, preguntándose, y hágase estas preguntas cuando usted tenga duda en hacer algo. ¿Lo que voy a hacer es para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo glorificar a Dios mediante lo que estoy haciendo? ¿Estoy realmente glorificando a Dios mediante lo que estoy haciendo? Si su respuesta es positiva, no tenga duda en hacerlo. La Biblia nos da la libertad de celebrar la Navidad. No importa que no sea el día exacto. Y respetamos a aquellos que no lo hagan. Lo que hagamos, dice la Biblia, hagámoslo para la obra de Dios. La celebración cristiana evangélica de la Navidad se diferencia radicalmente de cualquier otra celebración. Cualquier otra celebración parecida o que hayan tenido los paganos. Pues nosotros festejamos y nos regocijamos porque un día, no sabemos en qué día, ya en Belén, nació la esperanza de Israel, nació el dador de la vida y nació nuestro Redentor. Este es un hecho poderoso que debemos mover a toda la cristiandad universal a gozarnos y anunciar públicamente lo que Dios hizo. Ahora ustedes pueden celebrarlo en el día que sea. No tiene que ser específicamente diciembre. Es más, nosotros aquí como Iglesia Alianza Redimido, todos los domingos es el día del Señor y todos los domingos celebramos el nacimiento de Cristo, celebramos su muerte, su resurrección, su ascensión, su coronación, incluso celebramos la esperanza que tenemos, la segunda gloriosa venida de Cristo por nosotros. Así que cuando la Iglesia cristiana celebra en diciembre el nacimiento de Cristo, está continuando con ese espíritu de celebrar
ese espíritu festivo que ha caracterizado al pueblo de Dios desde el comienzo de la historia de la redención. Así que, hermanos, están todos cordialmente invitados a la celebración que como Templo Evangélico Alianza Redimidos tendremos el día 22 de diciembre a las 7 de la noche aquí en este templo de Dios, redimidos. Los esperamos para juntos gozarnos y regocijarnos en esa demostración de amor de nuestro Dios al enviar a su Hijo a humanizarse a esta tierra y con ello darnos a nosotros la salvación. Amén. Amén.